Bienvenidos al taller Construyendo Comunidad, contribuciones, economía y seguridad. En este primer módulo estaremos entendiendo qué son las famosas contribuciones, qué rol juegan y cómo afectan la calidad de vida de las personas en nuestra sociedad. Les doy una cordial bienvenida, mi nombre es Cristian Daly y soy líder del movimiento ciudadano Chao Contribuciones. Actualmente soy candidato a diputado por el Distrito 11 que representa a las comunas de Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura, La Reina y Peñalolén. Anteriormente fui concejal de la comuna de Lo Barnechea durante 8 años y hoy les hablo como militante del Partido Nacional Libertario, a quienes agradezco profundamente, en particular a la directiva comunal de Las Condes, representada en su presidente don Gonzalo Aguilera y su equipo, que han hecho posible llevar a cabo este taller. Entremos en tierra derecha. ¿De qué vamos a hablar ahora? Bueno, vamos a hacer una breve presentación del tema contribuciones o impuesto territorial, como son también conocidos este impuesto. Vamos a hablar sobre la importancia que tiene este cobro para las familias, pensionados, trabajadores y propietarios en Chile. Vamos a levantar también algunas preguntas respecto a la moralidad y la justicia detrás de este cobro. Por ejemplo, ¿por qué tenemos que pagar al Estado por vivir en nuestra propia casa? Bueno, partamos. En primer lugar, ¿qué son las contribuciones? Las contribuciones son un impuesto de carácter territorial. Está asociado a un espacio en particular que cobra el Estado y que es aplicado a todos los bienes raíces de propiedad privada. Esos son las contribuciones, un impuesto territorial aplicado a los bienes raíces de propiedad privada. Las contribuciones y su cobro no dependen del ingreso de cada persona, sino que las contribuciones dependen del avalúo fiscal que tiene cada una de las propiedades. Ya vamos a entrar en detalle de qué significa avalúo fiscal. Estas contribuciones se pagan por los dueños de los terrenos de las propiedades 4 veces al año, es decir, de manera trimestral. Como dijimos antes, el concepto de avalúo fiscal, que es el valor que el fisco le pone a la propiedad en cuestión, y este es fijado exclusivamente por el Servicio de Impuestos Internos. Ahora, las contribuciones son una de las principales fuentes de financiamiento para las municipalidades a través de un fondo común municipal. Este fondo se financia con las contribuciones que se recaudan en todo Chile y lo administra la Tesorería General de la República. La Tesorería recauda este impuesto y luego reparte esos montos a los diferentes municipios del país en razón de su tamaño en población, nivel de recursos y los ingresos de cada comuna, entre otras cosas. El dinero se reparte entre todas las municipalidades, pero con una fórmula que favorece a las comunas más pobres. ¿Cuál es el resultado de esto? Que las comunas con más recursos financian, en parte, a las comunas con menos capacidad de recaudación. ¿De cuánto dinero estamos hablando cuando hablamos de contribuciones? Bueno, la tesorería ha señalado que por este concepto de impuesto se recaudan anualmente alrededor de 2.200 millones de dólares. Esa cifra es altísima, la damos en dólares porque es más fácil también entenderla, pero son 2.200 millones de dólares. Ahora, se preguntarán ustedes, y es una pregunta que todos yo creo que la conocemos porque vivimos en un estado donde estamos constantemente pagando impuestos, pero ¿por qué los pagamos? ¿Por qué pagamos estos impuestos? Bueno, el Estado necesita sus recursos para poder proveerle a la gente, a la sociedad, bienes públicos, como por ejemplo seguridad, educación, salud, infraestructura, asistencia social, etc. Y como dijimos antes, esto es financiado con el esfuerzo de las personas a través del cobro de impuestos. Entonces, en nuestro sistema tributario existen diferentes tipos de impuestos. Hay una clara diferencia entre ellos. Por ejemplo, los impuestos generales, por un lado, como por ejemplo el impuesto a valor agregado o el IVA,
el impuesto a la renta, por ejemplo, ese otro impuesto general. Y después tenemos otro tipo de impuestos, los impuestos específicos. Dentro de esta calidad de impuestos existen los territoriales o contribuciones, impuesto a la herencia, impuesto a los combustibles, al tabaco, alcohol y muchos otros más. En principio, los impuestos deben ser justos, deben ser proporcionales y deben ser también no confiscatorios. Ojo con este concepto, ya lo vamos a explicar más adelante. Pero entremos al debate. ¿Es justo que el Estado le cobre a perpetuidad a un propietario por ser dueño de algo? Vamos para adelante. Las contribuciones no son un impuesto al ingreso de cada persona, eso ya lo dijimos, sino que son más bien un impuesto a la propiedad del inmueble en cuestión. Este impuesto se basa en un supuesto beneficio por ser dueño de un bien raíz. Aquí cabe explicar que en Chile durante muchos años, por el solo hecho de tener una propiedad en un lugar en particular, su precio podía subir constantemente, ya que la zona podía eventualmente mejorar su oferta de servicios a la gente de esa zona, o porque se produjo mayor inversión pública o privada en las cercanías, u otras razones como por ejemplo considerar que dicho lugar es un lugar tranquilo para vivir en familia, lo que lo convierte en un sector más valioso para las personas. Eso hace subir el precio de la propiedad. Esto es conocido en el mundo inmobiliario bajo el concepto de plusvalía, es decir, la valoración en el tiempo del bien inmueble en razón de elementos de valor en su proximidad. Ahora, ¿qué hizo el Estado de Chile tomando en consideración este fenómeno de la plusvalía o beneficio? Bueno, el Estado consideró que era justo o que era necesario subir el avalúo fiscal de las propiedades en general. Es decir, el valor que el fisco le da a un terreno. Esto debido a que propietarios estaban vendiendo sus propiedades a precios mucho mayores a los cuales ellos compraron la propiedad. Por ende, se generaba una riqueza, un negocio al momento de vender una propiedad. De esta manera, el Estado eleva el avalúo fiscal de los terrenos, que por ley se tiene que hacer cada 4 años, donde el Estado podría cobrarle más dinero a los dueños a través de estas famosas contribuciones. Es decir, más plata para el Estado. Cabe mencionar también que existe una diferencia en el cobro de las contribuciones entre sitios no edificados o sitios eriazos. También existe una diferencia entre las propiedades que son agrícolas y las no agrícolas. Ya vamos a hablar de ello en unos minutos. Ahora, se preguntarán ustedes, ¿cómo es el cálculo que hace el Estado del valor de la propiedad y cómo son utilizados dichos recursos una vez son cobrados por el Estado? Bueno, para calcular el avalúo fiscal, el Servicio de Impuestos Internos toma en consideración dos elementos. En primer lugar, toma en consideración el terreno, se calcula por superficie, el valor del terreno se calcula por la superficie del sitio, el tamaño en metros, por el valor unitario en metros cuadrados del área homogénea en que está ubicado el bien inmueble. O sea, ellos toman un valor que debiese ser un valor de mercado por el metro cuadrado y lo multiplican por el tamaño de la superficie que tiene dicho terreno. Y el segundo elemento que toma en consideración el Servicio de Impuestos Internos a la hora de fijar este precio es la construcción. La construcción de bienes materiales, como puede ser una casa, puede ser un galpón, puede ser una industria, etc. Y aquí, ¿qué depende de la construcción? La cantidad de metros construidos, qué destino tiene, si va a ser para vivienda, comercio, industria, la calidad de los materiales con que fue elaborada dicha construcción y la depreciación por antigüedad del bien mismo. Entonces, aquí hay que mencionar que el avalúo fiscal no es lo mismo que el valor comercial. Casi siempre el avalúo fiscal es más bajo que el avalúo comercial, pero el avalúo fiscal, se reajusta periódicamente, cada 4 años o en series especiales, con estos famosos reavalúos, donde sube el valor, porque nunca baja el valor del avalúo fiscal, siempre sube. Entonces cada 4 años está subiendo el valor fiscal de las propiedades. Ahora,
Calculando este impuesto de las contribuciones, hay que entender también cuál es la tasa de este impuesto. Entonces, se aplica una tasa porcentual en base al avalúo fiscal que está afecto a este impuesto. En viviendas habitacionales, para el año 2025, este está exento de cobro para propiedades que valen aproximadamente 88 millones de avalúo de la propiedad. Es decir, 58 millones de alguna propiedad están exentos de pagar IVA. Si tu casa vale menos de 58 millones de pesos, no vas a pagar ningún peso en contribuciones. Ya lo vamos a explicar un poco más adelante en mayor detalle. Pero sobre este monto, la tasa es de 0,89% cuando tenemos una propiedad que tiene un tope de 207 millones de pesos aproximados para esta fecha del año 2025. Entonces, si es que la propiedad vale menos de 207 millones, se le cobra una tasa de 0,89. ¿Perfecto? Ok. Todo lo que exceda ese tope de 207 millones tiene una tasa diferente, tiene una tasa más alta, tiene una tasa de 1,042 en contraposición a las 0,89 que tienen las propiedades que valen menos de 207 millones. Entonces, por lógica simple, nosotros podemos deducir que a mayor valor de la propiedad, más te cobra el Estado en contribuciones. Pero, ¿creen ustedes que es justo que el Estado te cobre una tasa mayor solo porque tu propiedad está más valorada en pesos que otras? ¿Por qué el Estado no cobra la misma tasa a dos propiedades? O dicho de otra forma, si las contribuciones se cobran en base al avalúo fiscal por el valor del metro cuadrado del terreno y la materialidad de la construcción, como ya vimos, ¿por qué cobrar tasas diferentes si por el hecho de que el avalúo de uno sea más cara que otra, el Estado ya está recaudando más en una que en otra? Entonces, subirle la tasa a unos y a otros cobrarles tasas menores es un castigo que carece de una lógica de justicia y proporcionalidad, como vimos anteriormente. Ahora, con respecto a sitios que no están edificados, es decir, son sitios eriazos o propiedades abandonadas por sus propietarios y pozos de carácter lastreros, la tasa es aún mayor. La tasa es de 1,23% más una sobretasa del 100%. Es decir, se cobra el avalúo fiscal por 1,23% y todo ese resultado se multiplica por 2. O sea, es realmente un castigo para todos esos terrenos que están sin construir o que están abandonadas o donde hay pozos lastreros. Es un castigo que el Estado te lo penaliza con el doble del cobro que si tu propiedad no tuviera esas características. Demos un ejemplo práctico para entender cómo funciona el avalúo fiscal en las viviendas. Dijimos que había una base de 58 millones de pesos que no paga contribuciones. Esto corre para una casa que vale 58 millones como para una casa que vale 100, 200, 300 millones. Los primeros 58 millones se restan del cálculo para el pago de contribuciones. Entonces, pongamos el ejemplo de que tenemos una propiedad cuyo avalúo fiscal es de 180 millones de pesos. Para calcular esa base afecta a impuestos, tenemos que hacer el siguiente ejemplo matemático. El valor total de la casa, el avalúo de la casa, que es de 180 millones, le restamos este monto exento de IVA, que son 58 millones. Entonces, aquí nos quedaría un total de 122 millones. Esos 122 millones son los que finalmente pagan el impuesto de la contribución, dejando fuera a los 58 que dijimos anteriormente. Entonces, 122 millones, ese es el resultado que nos estaría dando de la base afecta de una propiedad con un avalúo fiscal de 180 millones. Ahora, como los 122 millones están bajo los 207 millones, todo lo afecto tributa en el primer tramo, que es de 0,89%. Entonces, el cálculo que se hace aquí es 122 millones por 0,89%, lo que nos da un total de 1.090.000 pesos aproximado. Ese valor de 1.090.000 pesos aproximado es lo que tiene que pagar el contribuyente, el dueño de la propiedad, durante todo el año al Estado. Como dijimos anteriormente también, estas cuotas de las contribuciones
se dividen de manera trimestral. Entonces hay que dividir este monto que dijimos que era de 1.090.000 pesos, se divide en 4 y eso te da aproximadamente 4 cuotas de 272.000 pesos cada trimestre a pagarle al Estado por concepto de contribuciones. El Servicio de Impuestos Internos fija el valor de la propiedad sin considerar la capacidad real de pago del propietario. Esto es un punto central en el debate sobre la moralidad de este impuesto. Dijimos anteriormente que el cobro de impuestos debe ser siempre justo, proporcional y no confiscatorio. Resulta que, como hemos visto, el valor a pagar por concepto de contribuciones no respeta si la persona tiene o no trabajo, si recibe o no recibe un sueldo todos los meses, si esa persona es pensionada y por ende recibe menos dinero que cuando estaba activa laboralmente. Tampoco considera si esa persona sufrió o no sufrió un accidente que quizás no le permita trabajar por cierta cantidad de meses. O si esta persona tiene alguna discapacidad imposibilitante. Si esta persona fuese menor de edad y heredó una propiedad de un familiar. Pero no tiene cómo generar dinero para pagar esas contribuciones. Entonces, este impuesto no toma en consideración ninguno de esos factores, por lo que ante la imposibilidad de pagar este concepto de pagar contribuciones, el fisco coercitivamente toma esa propiedad, se hace de ella, la vende, la remata y se cobra el monto adeudado por esa persona. Esto sin duda es algo violento, es algo injusto, no es proporcional y sin duda que es confiscatorio o expropiatorio también en última instancia. Entonces, veamos algunas de las críticas que se le hacen al cálculo del monto de las contribuciones y también cómo se utilizan dichos recursos por parte del Estado. Entonces, en primer lugar, existe una baja o escasa transparencia respecto al cálculo del avalúo fiscal. ¿Qué interrogantes existen? Por ejemplo, ¿cómo cuantifica el Servicio de Impuestos Internos el valor del metro cuadrado en cada sector de Chile? ¿Bajo qué parámetros el Servicio de Impuestos Internos fija este valor? ¿Cómo cuantifican el valor de cada construcción en un terreno si ni siquiera las conocen por dentro? Generalmente el Servicio de Impuestos Internos agarra un dron, lo hace volar por cierta zona y dice, bueno, más o menos esta casa vale tanto. Pero eso no puede ser algo completamente arbitrario. Entonces, ¿cómo cuantifica el Estado el valor de cada construcción si ni siquiera la conocen bien? De hecho, si ustedes revisan la prensa, el propio director del Servicio de Impuestos Internos, ahora exdirector, el señor Echeverry, asistió al Parlamento este año 2025 para explicar este fenómeno y terminó finalmente generando más dudas que certezas. Él no fue capaz de responderle satisfactoriamente a las personas que le preguntaron sobre si existe un método de cobro igual para todos o si se producen arbitrariedades en el proceso. Una segunda problemática que surge respecto a las contribuciones es la dificultad altísima de acudir a instancias de reavalúo de los montos, es decir, la inapelabilidad de los mismos cuando se considera que el monto está mal calculado o es abusivo. No hay instancias claras y bien definidas para este proceso que resulta engorroso, complejo y especialmente difícil para personas con menor educación. Entonces, esta problemática de las contribuciones es muy importante porque a las personas de repente se encuentran con montos que son mucho más altos a lo que ellos estaban acostumbrados a pagar y no hay ninguna instancia donde uno pueda decir, oye, ¿por qué? ¿Cómo hago para apelar para que esto no me lo suban porque considero que es arbitrario? Ese sistema es muy turbio, es difícil de entender, es difícil, operan algunos tiempos de reclamo que lo hacen muy difícil de concretar, de llevar a la práctica. Entonces, evidentemente es un sistema que está hecho para que tú no puedas reclamar y fijar eso como algo, como una ley, como algo cierto, ¿ya? Ese monto te lo fijan y es prácticamente imposible que tú lo puedas bajar. Y por último, otro punto que también es muy importante es el evidente mal uso que se le da a los recursos por parte de las instituciones públicas que reciben esos dineros, que son las municipalidades,
y la corrupción que existe propiamente tal dentro de cada municipio. Hay muy poca información respecto a cómo operan los municipios en el día a día. Hoy por hoy, la única institución que tiene algún control sobre las municipalidades es la Contraloría General de la República, que es una institución que tiene que velar por la legalidad de los actos en el Estado entero. Entonces, habiendo 345 municipios en nuestro país, comprenderán ustedes que resulta muy difícil conocer realmente un control fino respecto a cómo opera cada municipalidad, y finalmente vemos que se generan cajas pagadoras para favores políticos, platas que se gastan mal, proyectos que son asignados a dedo, en fin, licitaciones que se hacen de manera mala. Entonces, aquí hay una crítica que también es muy importante y muy atendible, que es cómo se están utilizando los recursos que el Estado está captando a través de las contribuciones y si se está gastando de buena manera. La verdad es que por lo que uno sabe, por las noticias que aparecen en la prensa, uno puede ver que realmente esta plata no es utilizada siempre de manera responsable por los alcaldes y los funcionarios que trabajan ahí. Ahora, ¿cómo se pagan estas contribuciones? También es importante señalarlo. ¿Cuáles son las formas de pago? Bueno, se hace este pago trimestral en la Tesorería General de la República o se puede también hacer en línea. Tú tienes la posibilidad de pagar anualmente de una o puedes pagar también en cuotas. Se generan intereses y multas por atraso en pagos. Y como vimos anteriormente, existen embargos en casos de morosidad prolongada. ¿Y cómo se hace? El fisco remata la propiedad al valor fiscal de la propiedad, que como dijimos siempre es más bajo que el valor comercial. El avalúo fiscal es más bajo. Entonces el Estado remata a valor de avalúo fiscal, lo que ya te genera a ti, como dueño o ex dueño de una propiedad, un perjuicio, porque se está vendiendo mucho más barata de lo que realmente vale esa propiedad en el mercado. Eso por un lado. Y con el dinero que tiene el Estado de esa venta, se paga la deuda y el resto lo devuelven al antiguo propietario del terreno. Finalmente te quedas sin tu propiedad y te quedas con un poco de plata que es una parte o es una fracción de lo que realmente vale tu terreno si se vendiere en el mercado común y corriente. ¿Qué exenciones y beneficios actuales existen alrededor del tema de las contribuciones? Exenciones. Propiedades con un avalúo fiscal bajo el umbral de los 58 millones, ya lo dijimos. Pero también existen rebajas o exenciones parciales para adultos mayores de bajos ingresos. A ver, esto opera, por ejemplo, para mujeres mayores de 60 años y para hombres mayores de 65 años. Ellos pueden obtener una rebaja de hasta el 100% si los ingresos anuales del jubilado son aproximadamente hasta 11 millones de pesos al año 2024. Y se puede producir una rebaja de hasta el 50% si los ingresos del adulto mayor están entre un valor de 11 millones de pesos a 24 millones de pesos. Si es que él gana eso o ella gana eso en el periodo del año de los 12 meses, puede obtener un 50% de la rebaja. Además, la vivienda debe tener un avalúo fiscal menor a los 215 millones de pesos. Y o sea, si la propiedad no tiene 215 millones, si es más cara que 215 millones, no corre el beneficio que estamos hablando para hombres ni para mujeres. No corre. Es decir, solo para que este beneficio sea ejecutable, la propiedad debe tener un valor fiscal menor a los 215 millones de pesos. Y si es que tiene más de una propiedad, la suma de todas sus propiedades debe ser menor a 288 millones de pesos. Si es que no se cumplen estos criterios, no existe ninguna exención para adultos mayores. ¿Cuál es el problema que se suscita en este punto? Bueno, los criterios que establece la ley no siempre reflejan la realidad económica de las personas. Por ejemplo, muchos adultos mayores quedan fuera. Este caso, el de la señora Marina, una mujer que tiene 100 años de edad, se hizo conocido hace algunas semanas, ustedes lo habrán visto en la prensa, pero ella es una persona que vive en una propiedad que le heredó su marido y al estar valorada aproximadamente en 300 millones, ella no puede recibir la exención del impuesto y debe pagar trimestralmente una cuota de 500.000 pesos por concepto de contribuciones. Ella, por su edad, ella no es capaz de trabajar y solamente recibe, de hecho, la pensión garantizada universal.
esta pensión que ronda los 224.000 pesos mensuales. Entonces, básicamente, a la señora Marina la están dejando con los pies en la calle. Este es un claro ejemplo de lo abusivo, injusto, inmoral que son las contribuciones. No puede ser que una persona que cada 3 meses tiene que pagar un valor de 500.000 pesos y si solamente ella recibe una pensión solidaria de 220.000 pesos. Entonces lo que están haciendo acá es dejar a la pobre señora con los pies en la calle. ¿No debiese ser esa persona una persona que sea ayudada por el Estado? ¿No debiéramos entre todos ayudar a que esa persona pueda vivir los últimos días de su vida en una situación de tranquilidad? Pero no. Ella ha acudido al Tribunal Constitucional para velar porque no se le cobre este impuesto abusivo. Sin embargo, este tribunal falló en contra de ella justo cuando ella estaba cumpliendo los 100 años de edad. Entonces, es muy triste ver cómo los adultos mayores tienen que hacer malabares, reales malabares para poder seguir viviendo en sus casas. No les queda plata ni para comprar remedios, ni para arreglar la casa por dentro, porque las casas hay que estar constantemente arreglándolas. Bueno, este es el caso de los adultos mayores en Chile gracias a este impuesto injusto, inmoral y expropiatorio. ¿Qué impacto tienen las contribuciones en la calidad de vida de las personas? Bueno, como ya vimos, este impuesto es una carga excesiva para miles de personas. Se genera un efecto de doble impuesto o doble tributación, ya que se pagaron los impuestos al comprar la propiedad. Se pagó el impuesto a la renta, se pagó el IVA y se pagó el impuesto de timbre y estampillas, entre otros impuestos. Entonces, esto genera una inseguridad en el patrimonio de las personas. El riesgo de perder la casa por deudas tributarias. Entonces, lo que llama la atención es que nunca se termina de pagar realmente este impuesto, que termina siendo un arriendo a perpetuidad al Estado. Lo que te hace, a fin de cuentas, no ser realmente el dueño de ese bien, porque tienes que estar pagándole constantemente al Estado por vivir en tu propia casa. Entonces, aquí hay una vulneración gravísima al derecho de propiedad, que se está violando flagrantemente a vista y paciencia de todos. Esto también genera un efecto en barrios más desposeídos, lugares que pierden su calidad de vida y mantienen los avalúos fiscales de años pasados, pese a que comercialmente el valor de esas propiedades ha bajado. Los avalúos fiscales nunca bajan, ellos solamente suben. Entonces también se ve ahí otro elemento de injusticia que no refleja la realidad de los terrenos, de dónde están ubicados. Las personas generalmente compran propiedades con créditos bancarios, por lo que la propiedad no va a estar pagada en un 100% hasta que el propietario, el acreedor de dicho crédito, pague la última cuota, ¿no es cierto? Ahí recién la propiedad vuelve a ser de ella. Sin embargo, el fisco te cobra como si fueras el dueño de la propiedad en su totalidad, mientras que hay que estar pagando mes a mes las cuotas de este crédito hipotecario. Entonces, te cobran como si fueses el dueño absoluto de la propiedad, cuando quizás tú estás recién pagando la primera cuota de tu crédito. Sin embargo, todavía te faltan 30, 25, 20 años para ser el dueño en el 100% de esa propiedad. Porque en la fecha, si tú te dejas de pagar al banco, bueno, el banco te va a rematar la casa, te va a devolver lo que tú ya le has pagado y ellos se van a pagar con el resto. Entonces, ahí también se produce una situación que es bastante dudosa o que genera dudas respecto a este cobro. Entonces, dijimos que las contribuciones son, por otro lado, una barrera de entrada para aquellos que están por primera vez tratando de acceder a la vivienda propia y buscan mejorar su calidad de vida. El alto valor de ellas puede hacer que una persona o familia no compre una propiedad, siendo que tienen la posibilidad de hacerlo, gracias al cobro abusivo de este impuesto cada 3 meses. Entonces, para ir cerrando y generar una reflexión respecto a este tema, recapitulemos cuáles fueron los puntos principales que estuvimos viendo durante esta exposición. Pudimos ver qué son las contribuciones, por qué las pagamos, por qué pagamos este impuesto. Conocimos qué es el impuesto territorial, cómo se calcula el valor de las contribuciones y cómo son utilizadas en el Estado. También vimos el impacto que genera las contribuciones en la calidad de vida de las personas. Entonces,
dejamos un debate abierto. ¿Debe eliminarse, reformarse o mantenerse este impuesto en el tiempo? Desde el movimiento ciudadano Chao Contribuciones y yo particularmente, en mi calidad de candidato a diputado por el distrito 11, que comprende las comunas de Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura, La Reina y Peñalolén, este distrito es probablemente el que más paga contribuciones en todo Chile. Y consideramos que el impuesto territorial es un impuesto inmoral, injusto, expropiatorio y al patrimonio de las personas. Por lo que este impuesto debe ser eliminado en un 100% de nuestro sistema tributario y permitir que las personas sean realmente los dueños de sus propiedades, sin pagarle un arriendo perpetuo al Estado. Entonces, es fundamental que nosotros como ciudadanos, miembros de esta sociedad en la cual vivimos, pensemos también en el rol del Estado frente a algo tan importante y vital para las personas como es el derecho a la propiedad. Quiero darle las gracias por participar en este taller o conversación de contribuciones y los dejamos invitados a los módulos 2 y 3, donde estaremos hablando de economía y seguridad con personas de alto conocimientos en esta materia. Así que nos vemos y gracias por su atención.